Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta plática con el doctor Ricardo Reyes, del doctor Vagón, de Fundación Grupo México. Lo que queremos hacer es que pues todos aquellos que están haciendo home office o que se encuentran igual trabajando, pues nos platiquen un poco, pues cómo se sienten ahora, que nos cuenten también qué es lo que están haciendo en sus organizaciones, las medidas que están tomando y también sobre todo que nos digan las dudas que tienen respecto a este coronavirus o COVID-19 y sobre todo lo escuchen estas recomendaciones y esta plática y nos quede todo muy claro de un experto que es el doctor Reyes, el gerente médico del doctor Vagón. En la parte de derecha se encuentra el chat. Por todas las preguntas que tengan ustedes durante la sesión, nosotros estaremos aquí coordinando. Aquí también está Montserrat Ovalle, que es parte de la red de asociaciones. Y lo que haremos es que nosotros estaremos leyendo estos chats y se los estaremos también comunicando al doctor Rey. Bien, buenos días a todos. Procedo a leer la semblanza del doctor. El doctor Ricardo Reyes Díaz es médico cirujano y homeópata, especialista en cardiología preventiva. Como habíamos mencionado, es gerente médico de Doctor Vagón, el Tren de la Salud de Grupo México Fundación. Y Pues Ricardo, buenos días, bienvenido. Así que esperamos tu presentación y que nos puedas aclarar todas nuestras dudas y sobre todo, pues para que esto sea muy interactivo, pues nos puedan hacer sus preguntas de todo tipo, de que tengan que ver con el tema de COVID, de lo que están haciendo ustedes, de las medidas. Así que con confianza aquí en el chat, nosotros vamos administrando y se las pasamos al doctor Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Pues muchas gracias. Bueno, el objetivo de todo esto, nosotros como personal de la salud es orientar a toda la gente. Creo fielmente que la única forma que tenemos para detectar, para poder parar esta pandemia es tener conocimiento de cómo, de qué es, cómo nos afecta, cuáles son los síntomas. Ahorita, desgraciadamente, se ha surgido una campaña importante de desinformación por medio de chats en WhatsApp, en imágenes en cualquier tipo de red social. Entonces, uno como personal médico, tenemos justamente que hacer eso, aclarar todas las dudas, quitar todos esos mitos que hay en torno a esta pandemia que está ahorita en el momento. Y pues bueno, con toda confianza, yo les voy a ir explicando cosas que a lo mejor ustedes ya saben, pero que muchas veces pueden haber ciertas preguntas que pueden parecer muy obvias, pero esas son las preguntas más importantes que debemos de estar haciendo para poder tener conocimiento y en base a saber qué es lo que está produciendo, cómo se produce, justamente así es como vamos a detener esta situación. Entonces, voy a empezar a hacer a pasar una presentación muy breve, muy dinámica, muy práctica y con toda confianza pueden ir haciendo las preguntas que ustedes deseen. Ok, pues bueno, me presento como ya Monse y Jessica nos habían comentado. Yo soy médico cirujano y homeópata de carrera de medicina. Tengo una especialidad en pediatría y una subespecialidad en cardiología pediátrica. Y efectivamente, pues toda mi vida me he dedicado al tema de lo que es la detección de enfermedades, todo lo que es el tema de la prevención, detección oportuna y un diagnóstico temprano. Y posteriormente, pues también me enfoco mucho en todo lo que es la determinación o la identificación del riesgo cardiovascular principalmente. Entonces, este tipo de temas no es absolutamente nada ajeno. Como pediatra, pues son temas que tenemos que estar dominando. Como cardiólogo, pues también uno de los principales factores de riesgo para los pacientes para que haya una complicación, pues es que el paciente tenga obesidad, tenga una diabetes descontrolada o sea hipertenso. Entonces vamos a empezar a revisar todos los temas. Estas definiciones que ahorita les voy a dar o estas explicaciones son básicamente todo lo que está dictando la Organización Mundial de la Salud. Entonces son definiciones muy, muy puntuales, muy prácticas y que pues de alguna forma engloba prácticamente todo. Entonces, primero que nada, ¿qué es el coronavirus? Porque muchas veces la gente está diciendo, ya me dio coronavirus, ya me dio COVID-19, pero de alguna forma hay que saber diferenciar de qué estamos hablando.
Como les decía, lo fundamental para nosotros como personal médico es que la gente esté bien enterada o que sepa exactamente qué es lo que está sucediendo y de qué es lo que está hablando. Entonces, primero quiero definirles qué es un coronavirus. Un coronavirus es un tipo de virus que, como en la imagen se muestra, tiene forma como de corona. Los coronavirus prácticamente han existido toda la vida. Regularmente, los más comunes me pueden dar desde una gripa convencional, quizá un ligero escurrimiento de moco, algo de dolor de garganta, pero que el cuerpo estaba capacitado para poder erradicarlo. Hay desde los muy simples, como los que les acabo de comentar, hasta los más complejos, como es este tipo de virus que actualmente estamos combatiendo. Entonces, ese es un coronavirus, nada más es un tipo de virus que tiene una forma de corona. ¿Y qué es el COVID-19? Pues es el nuevo coronavirus que surgió justamente, hasta ahorita se tiene documentado que salió de China. El nombre del virus como tal se llama SARS-CoV-2. El COVID es la enfermedad, el COVID-19 no es el virus, no es el tipo de virus, sino es la enfermedad. El virus se llama SARS-CoV-2. SARS significa síndrome respiratorio agudo, producido por el coronavirus, y bueno, nada más le dieron un subtipo que es el 2. Pero la enfermedad como tal producida por el SARS-CoV-2 es el COVID-19, que COVID-19 viene de coronavirus, que se detectó en el mes de diciembre del 2019. Así es, por eso es de que se llama COVID-19. Entonces, no sé si tengan alguna duda con respecto a esto. Entonces, seguimos. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Ahorita, desgraciadamente, como les comentaba, se ha generado toda una paranoia colectiva. Ya piensan que cualquier síntoma respiratorio puede ser producido por el COVID-19, pero bueno, este es un virus que es muy fácil de identificar a diferencia de muchas otras enfermedades respiratorias. Hay pacientes que vivimos prácticamente todo el año con alergia y que de alguna forma no hemos sabido cómo identificar si es un síntoma de alergia, es un síntoma de alguna infección respiratoria convencional, ya sea viral o bacteriana, o estamos hablando del COVID-19. ¿Cuáles son los síntomas característicos de esta enfermedad? Pues para empezar, el paciente debe tener fiebre, es una fiebre espontánea, es una fiebre que va a aparecer de los 38 a los 39.5 grados centígrados. Esto se va a acompañar con tos seca y cansancio. Sin embargo, los síntomas cardinales regularmente van a ser fiebre y tos seca. ¿Por qué tos seca? Porque el virus regularmente se va a anidar en lo que es la parte de la tráquea hacia la parte de abajo. Nunca va a pasar por el epitelio nasal, entonces difícilmente vamos a tener síntomas como escurrimiento nasal o estornudos, y que de alguna forma esto nos va a diferenciar de muchas enfermedades respiratorias convencionales, virales o bacterianas, o de cuadros de alergia. También puede haber cansancio, y como de alguna forma otros síntomas extra respiratorios o unos síntomas que ya me están hablando de una complicación, pues es la dificultad para respirar. La temperatura no cede con medicamentos para disminuirlos, y regularmente la tos se puede incrementar. Esos son como los síntomas más característicos. El paciente también puede experimentar con dolor de articulación, dolor de cabeza, quizá algunos también cursan con cuadros de diarrea, pero lo característico siempre es fiebre y una tos seca. Como les decía, la tos seca se va a manifestar porque el foco original o el foco real en el organismo por parte del virus va a ser las vías respiratorias inferiores. Estamos hablando de lo que es la parte de la tráquea hacia la parte de abajo. Por eso es de que este virus inmediatamente se me puede complicar con un proceso de neumonía o una enfermedad respiratoria ya más importante. ¿Cómo se propaga el virus o esta enfermedad, que es bien importante? En Estados Unidos es muy común una palabra que se llama gotas de flu. ¿Qué son las gotas de flu? Pues es justamente esto que estamos viendo en la pantalla. Por ejemplo, es un claro ejemplo de que cuando estornudamos o tosemos, pues esas gotas de flu automáticamente se van a disparar por todo el medio ambiente, o a los que tengamos enfrente o lo que tengamos enfrente. Esas son las gotas de flu.
Sin embargo, pues también cuando hablamos, cuando bostezamos, cuando estornudamos, cuando hacemos un ligero tosido, pues esas gotas de flu automáticamente van a estar dispersándose y es justamente es el único mecanismo de transmisión del virus, del SARS-CoV-2, para que pueda haber un contagio posteriormente. Entonces, aquí en la lámina les pongo que cómo se propaga. Van a haber dos formas. Primero va a ser de persona a persona, por medio de estas gotículas procedentes de la nariz o de la boca, o como les comentaba, las gotitas de flu, que es prácticamente lo mismo. Y la otra forma de propagación es que regularmente estas gotas de flu o estas gotículas van a caer sobre los objetos o algunas superficies que van a rodear a la persona y de alguna forma el contacto con la mano y posteriormente a las zonas húmedas de la cara, así es como se puede propagar este contacto. Este virus tiene cierta característica. A diferencia de muchos virus que producen diversos síntomas respiratorios, este virus de alguna forma tiene la capacidad de poder permanecer mucho tiempo en ciertas superficies. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de bacterias o de virus convencionales de las infecciones virales, como el rinovirus o el adenovirus, estos virus a lo mejor pasan media hora en alguna superficie y automáticamente se mueren porque no se encuentran en el medio propicio para que se puedan reproducir. El SARS-CoV-2, que es el que produce el COVID-19, ese puede tener, más adelante lo vamos a ver, hasta 3 días en ciertas superficies o en ciertas temperaturas donde el virus está totalmente activo, es totalmente patógeno y de alguna forma de ahí se va a venir algunos contagios que ya se están generando cuando el paciente a lo mejor no está directamente con una persona, pero estuvo en un lugar donde esta persona sacó estas gotículas o estas gotitas de flu y el paciente automáticamente se contagia. En esta imagen, pues es una imagen como más ampliada de lo que es las gotitas de flu o las gotículas, y es por eso que yo les comentaba en un inicio que era importante saber cómo se iba a transmitir o cómo nos vamos a contagiar para entender de alguna forma cuáles son las medidas que nos están sugiriendo tanto el gobierno o tanto las organizaciones mundiales que tienen que ver con todo el tema de la sanidad para evitar principalmente el contagio o para que la propagación no sea más importante. Aquí estamos viendo que de alguna forma las gotitas de flu pues, pueden tener un impacto hasta casi de 3 metros, ¿no? Entonces, de alguna forma, entre más se va alejando de donde es su origen o de donde estamos tosiendo o estornudando, pues de alguna forma va a ser más importante. Casi siempre va a ser, o los principales distancia más contagiosas, pues va a ser más o menos como a 1 metro. Es por eso que ahorita están hablando mucho de conservar la sana distancia, que es de 1,5 metros en adelante, justamente por esto, porque como les comentaba, es una de las formas más importantes o principales para el contagio de la enfermedad. Y esta imagen, pues prácticamente me dice muchas cosas, ¿no? De alguna forma me dice todo el campo que puedo llegar a tener para contagiar y por eso es importante lo que es el estornudo o el tosido en etiqueta, de ponernos el antebrazo enfrente para que de alguna forma disminuyamos mucho todo lo que es el tema de la propagación viral. Entonces, justamente con esto, y esto al ratito lo vamos a platicar, hay muchas preguntas que tiene la gente. Ahora que he estado viendo pacientes que ya de alguna forma no les interesa otra enfermedad, no les interesa cómo está la diabetes, la hipertensión, el corazón, solamente les interesa saber cómo están de la parte respiratoria, pues los pacientes vienen con muchas dudas o la gente en sí tiene muchas dudas en relación a todo esto que se está generando. Quiero que anoten estas 3 preguntas y al ratito las platicamos mucho más a detalle. Entonces, una de ellas es, ¿se puede transmitir a través del aire el virus causante de la enfermedad COVID-19? La otra, ¿es posible contagiarse de COVID-19 por medio del contacto de una persona a otra que esté totalmente asintomática? Y la tercera, ¿es posible contagiarse del COVID-19 por contacto con las heces de una persona que padezca la enfermedad? Justamente estas preguntas las vamos a contestar más tarde, porque de alguna forma es toda esta paranoia que se está generando de que a veces la gente ya ni siquiera quiere salir a abrir la puerta porque piensa que el virus la está esperando para introducirse inmediatamente en el cuerpo. Entonces, estas preguntas las contestamos más tarde. Entonces, ¿qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad?
todos ya hemos escuchado, visto, leído, información de este tipo hasta el cansancio, y en todos los medios, en todas las redes sociales, en todos los noticieros, en todos lados está saliendo, que es justamente lo que les estaba comentando ahorita. Regularmente yo las agrupé en tres formas. Uno de ellos es primero lo que nos corresponde a nosotros como personas. Lo que les comentaba, estornudar o toser con el tipo de etiqueta o con el codo enfrente de la boca para que justamente estas gotículas o estas gotitas de flu no se vayan a dispersar por todo el ambiente. Lavado de manos. Eso es lo más importante y lo más fundamental y lo que ahorita, hoy por hoy, es lo más eficiente que se ha visto para erradicar el virus. Al ratito vamos a enseñar cómo nos tenemos que lavar las manos adecuadamente, pero hoy por hoy, lo que es el lavado de manos es lo más indispensable. Si a lo mejor tengo la necesidad de salir de mi casa porque tengo que ir a comprar alimentos o tengo que hacer cierta cosa en la calle, pues de alguna forma vamos a tener la necesidad de tocar ciertas superficies que de alguna forma, pues no porque toque una superficie que está con el virus activo, no quiere decir que ese virus ya entró a mi cuerpo. Quizá lo traigo en el epitelio de la piel, pero ese virus no se va a reproducir en esa zona. Entonces, es por eso que es bien importante no tocarse las zonas húmedas de la cara, lo que es ojos, nariz y boca fundamentalmente. Ahorita les explico por qué esas zonas particularmente es por donde entra el virus y de alguna forma se va a desarrollar. Entonces, si tuve la necesidad de tocar alguna superficie, gente que está en el transporte público que necesariamente tiene que tocar por lo menos un dedo, alguna superficie, lo que recomendamos es que inmediatamente cuando llegue a una zona y se pueda lavar las manos, es lo que tiene que hacer primeramente. Otra de las necesidades, si no tengo a la mano algo para lavarme las manos, pues también hay que utilizar todo lo que son las soluciones base alcohol o base cloro. El gel de alguna forma tiene mucha contradicción. El gel desde mi punto de vista no es tan eficiente como el lavado de manos. Ahorita desgraciadamente en las tiendas ya prácticamente todas las toallas cloradas y las soluciones cloradas o con alcohol se han vendido rápidamente, pero nosotros podemos preparar una solución base agua y base alcohol que nos sirve como una solución desinfectante muy eficiente y que de alguna forma me va a servir para los momentos en donde no tengo cómo lavarme las manos. Y algo bien importante y que esto ojalá se nos quede no solamente para ahorita, sino para siempre, si tengo algún cuadro respiratorio, y cuadro respiratorio no necesariamente quiere decir tos o fiebre o que me siento muy mal. Un cuadro respiratorio es desde estornudos, molestia en la garganta, escurrimiento de moco transparente, y aunque no me sienta tan mal, de alguna forma ya tengo un cuadro respiratorio que es producido o por un virus o por una bacteria. Y eso de alguna forma es un factor importante para que diseminemos el microorganismo, ya sea viral o bacteriano, en la escuela, en el trabajo, en el gimnasio o a donde asistamos. Por eso es importante que no nada más ahorita en este tema de la pandemia tengamos en consideración esto. A mí se me hace muy irresponsable, por ejemplo, las mamás que llevan a los niños con un cuadro respiratorio. Entonces, porque eso me va a generar que de alguna forma en la escuela o en el colegio pues se propague este tipo de microorganismos y luego para quitarlos es un poquito más importante. Ahorita lo único que se está solicitando es que si un paciente tiene algún síntoma respiratorio, lo conveniente es colocarse un cubrebocas, aislarse, acudir con el médico si de alguna forma tiene algún caso relevante de alarma, también no hay que exponerse y nada más. Y esperar que cómo evoluciona la enfermedad. Otras Sí, medidas de... Ricardo. Ricardo, te interrumpo un poquito porque Ale pregunta respecto al número 2 de lavarse las manos frecuentemente. ¿Sí? Pregunta que cuánto tiempo debe lavarse las manos y cuál es la mejor forma. También el virus, cuánto dura en las superficies, porque pues ya se ha dado mucha información, dicen que debes de durar, no sé, una hora casi lavándote las manos, o que la superficie dura como 3 días. Entonces, ¿nos podrías decir cuál es la información certera? Claro. Gracias, Ale. Me vengo para acá para explicarles mejor. Ok.
Mientras también te voy haciendo la otra pregunta de Ana Flores. Claro. En cuanto a lavarse las manos, ¿es mejor utilizar toallas o sanitas? ¿Sí me ven ahí? Bueno, les explico. La Organización Mundial de la Salud está recomendando que por lo menos hay que lavarnos las manos durante 20 segundos. Desafortunadamente, pues tenemos el mal hábito de no sabernos lavar las manos, efectivamente. Está circulando por internet un video muy interesante donde una persona se coloca unos guantes simulando que es la piel de las manos y posteriormente se pone pintura. Al momento de estar haciendo estos movimientos y que luego hacemos así, se ve claramente que la pintura de alguna forma nunca toca estas superficies ni toca las superficies interdigitales. Entonces, de nada sirve que estemos 20 minutos así, perdón, 20 segundos así o 20 segundos así, si prácticamente no me estoy haciendo absolutamente nada, no me estoy lavando adecuadamente bien las manos. Entonces, estos 20 segundos los tenemos que distribuir en 5 partes. La primera parte es frotar lo que es la palma de las manos. Posteriormente es lo que es la superficie externa de las manos. Posteriormente, lo que son las zonas interdigitales de ambas manos, los laterales, el lateral interno y el lateral externo, y posteriormente viene pues ya el enjuague. El tipo de jabón es indiferente, o sea, pueden utilizar cualquier tipo de jabón, y lo recomendable es que se sequen con sanitas, porque muchas veces nos secamos las manos, la toalla a lo mejor tiene mucho tiempo o varios días. También se ha notado que los dispensadores de aire para secarse las manos que se están utilizando para no utilizar tanto papel, pues pueden sacar ciertas bacterias o ciertos microorganismos que para el fin, digo, no es coronavirus, pero de alguna forma si lo que queremos es traer las superficies de las manos limpias, pues se recomienda que sea con sanitas y tirar. Ahorita no se está recomendando absolutamente limpiarse con las toallas, por lo que les acabo de comentar. Y ahorita en la presentación vamos a ver más adelante el tiempo que tarda el virus como tal en ciertas superficies, porque depende del material de la superficie y la temperatura a la que esté expuesta. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Entonces seguimos. Muy bien. Entonces, las medidas de protección para las personas que se encuentran en zonas donde se está propagando la enfermedad, el COVID-19. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Desafortunadamente, pero lógicamente, somos el estado de la República Mexicana donde más contagios se está existiendo y de alguna forma pues es generado pues por la densidad poblacional o hasta cierto punto el hacinamiento en el que de repente podemos vivir aquí dentro de las ciudades. Es un estado muy pequeño para tanta gente que estamos viviendo. Entonces, estas son 3 recomendaciones importantes, se las voy a leer. Permanecer en casa si empieza a encontrarse mal, lo que ahorita le estaba comentando, aunque se traten de síntomas leves a nivel respiratorio, dolor de cabeza, lo que les decía, picazón en la garganta, escurrimiento de moco, cierta elevación de la temperatura, hay que quedarse en casa hasta que se recupere. Regularmente siempre hemos tenido gripas, siempre hemos tenido resfriados y con ciertas medidas físicas como no exponerse a cambios de temperatura, consumir bebidas calientes y quedarse un día en casa, automáticamente cede. La segunda, si le resulta indispensable salir de casa o recibir una visita, póngase un cubrebocas para no infectar a otras personas, obviamente en dado caso de que se encuentre con algún padecimiento. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, que son uno de los síntomas cardinales para sospechar que podemos tener el COVID-19, hay que buscar rápidamente el personal médico para que de alguna forma nosotros seamos los indicados para de alguna forma saber qué es lo que está sucediendo. Como les decía, ahorita los pacientes o toda la gente tiene paranoia. Entonces piensa que si se siente caliente y se hace con la mano, se toca la frente o se toca las mejillas,
Eso no es temperatura. Eso de alguna forma nada más es como el estado actual de la piel, pero necesitamos tomarnos la temperatura con un termómetro. Si no sabemos tomarnos la temperatura con los termómetros digitales o no sabemos colocarnos los termómetros, perdón, si no sabemos tomarnos la temperatura con los termómetros de mercurio que todavía existen o no sabemos colocar los termómetros digitales, me van a salir variaciones de la temperatura. Por eso siempre es indispensable, si no sé, pues preguntarle al personal médico cómo debemos de tomarnos la temperatura. No, si tengo el ojo caliente, eso no es temperatura. Si estoy sudando, eso tampoco es temperatura o fiebre. Forzosamente tenemos que tomarla con un termómetro para determinar si estamos hablando de elevaciones de la temperatura por arriba de 37.5 en adelante. Estas son otras preguntas que posteriormente vamos a estar platicando más adelante, que les vuelvo a repetir, esto es como el vox populi de lo que ahorita la gente está teniendo dudas, de lo que se está cuestionando, de lo que busca, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué probabilidades hay de que yo contraiga, yo persona común y corriente que me dedico al trabajo que sea, qué probabilidades hay que me contraiga del COVID-19? Luego, ¿debo preocuparme por la enfermedad como tal del COVID-19? ¿Quién corre riesgo de desarrollar una enfermedad grave? La que sigue. ¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la enfermedad? ¿Existe algún medicamento o alguna terapia que me permitan prevenir o curar el COVID-19? ¿Existe alguna vacuna, algún medicamento o tratamiento para el COVID-19? Y la más importante, que si debo de llevar algún tipo de cubrebocas o mascarillas para protegerme. Anotamos estas respuestas y más tarde las respondemos. Entonces, algo bien importante, eso también es importante que lo sepan, que es el periodo de incubación del virus. Regularmente se está sugiriendo que el virus puede tener un periodo de incubación. Periodo de incubación significa del día que me contagio al día que me aparecen los primeros síntomas, ese es el periodo de incubación. Este periodo de incubación puede ir de 1 hasta 14 días aproximadamente. No quiere decir que si llego al día 13 y al día 14 ya voy a presentar algún tipo de síntomas. Por ejemplo, aquí la gráfica lo marca. Quizá el día 1 no tenga absolutamente nada, para el día 5 comience a tener ciertas molestias, pero quizá para el día 10 ya las molestias ya son más magnificadas o de alguna forma son más relevantes. Y acuérdense, las molestias es elevación de la temperatura súbitamente y que no cede con medicamentos antipiréticos, dolor de articulaciones y tos principalmente seca. Entonces, esos son los síntomas cardinales que siempre debemos de tomar en cuenta. Aquí está la pregunta que estaban haciendo hace un momento. ¿Cuál es la duración del coronavirus en cada superficie? La característica de este virus, a diferencia de otros coronavirus que ya existían o de otro tipo de virus, inclusive de bacterias, como el estreptococo, por ejemplo, que son de las más comunes a nivel respiratorio, es que este virus sí puede soportar ciertas temperaturas y de alguna forma pues puede también soportarse o reproducirse en ciertas superficies. Entonces, estas son las características. En aerosoles nos referimos a las gotitas de flu que yo les estaba comentando hace rato. Sería de 3 horas. En cobre sería hasta 4 horas, en cartón 24 horas y en acero y plásticos hasta 3 días. Entonces, esta es una cifra pues muy considerable y es justamente lo que yo les decía. No se apaniquen con esto. O sea, si yo toco a lo mejor una moneda, que todos vamos a tocar una moneda aunque estemos en nuestra casa, si yo tengo la necesidad de salir y viajo en transporte público o inclusive en mi carro, pues ya lo tengo en la mano, ya está en contacto con mi piel. Entonces, pero no porque esté en contacto con mi piel voy a estar ya contagiado del virus. Forzosamente tengo que llevar ese virus a las zonas húmedas de la cara, que son ojos, nariz y boca. Si yo no me toco absolutamente nada de la cara, no me va a pasar absolutamente nada. Por eso es importante de que una vez que ya toqué estas superficies o estuve en la calle o estuve expuesto, pues automáticamente me voy y me lavo las manos. Si estoy en mi lugar de trabajo, constantemente tengo que estarlo limpiando porque a lo mejor un compañero mío se acerca y me habla y acuérdense de las gotitas de flujo, de las gotículas. Me puede estar
sacando, aunque no tosa ni estornude, con el simple hecho de hablar, pues me puede estar sacando virus. Si a lo mejor llega alguien y me deja una pluma o toca mi superficie, pues por eso es la importancia de tener o estar limpiando constantemente. Y lo que yo les decía, las toallas cloradas, aparte de que ya no hay, pues de alguna forma no son costosas, pero no podemos estar compre y compre y compre y compre. Entonces hay que preparar nuestra solución clorada. Les recomiendo que compren un frasco atomizador, lo llenen aproximadamente el 95% de agua y el 5% de cloro o de alcohol, diluirlo y eso estarlo rociando constantemente y posteriormente pasar un lienzo seco para estar desinfectando la zona y con eso es más que suficiente. Por eso les hacemos mucho hincapié que el lavado de manos es fundamental. La sana distancia es fundamental. Entonces, justamente para que tengan conciencia de todo esto de lo que estamos platicando. Entonces, una sección que a mí me gusta mucho y que, bueno, se los comenté aquí. ¿Me ibas a preguntar algo, Jessica? Sí, bueno, soy Monse. Tenemos 3 preguntas en el chat. Claro. María Fernández nos pregunta, ¿qué tan necesario es quitarse los zapatos al regresar de la calle? Okay. Luego la siguiente es, si perros y gatos pueden propagar el coronavirus. Y Sonia Juárez nos comenta, doctor, en mi familia un par de integrantes aún salen a trabajar. Cuando ellos entran a casa van directo a lavarse las manos y cambiarse de ropa. Posterior a eso, se evitó el contacto físico. ¿Me mantengo libre del virus? Pues son preguntas muy comunes que ahorita los pacientes están haciendo y son preguntas interesantes. Entonces, la primera del tema de los zapatos. No, o sea, si se quise, vaya, volvemos a lo mismo. Vamos a pensar que el virus sí puede soportar, pues que lo traigamos en los zapatos, que pisemos las cosas y que lleguemos a nuestra casa y haya alfombra o haya piso. Si yo toco el piso y me lavo las manos, pues no me va a pasar absolutamente nada. Forzosamente ese virus no se va a levantar o no va a flotar y se va a meter a las zonas que yo les dije, ojos, nariz o boca. Forzosamente necesitamos un transporte y ese transporte pues pueden ser las manos. Por eso es la importancia de lavarse las manos y no tocarse las zonas de la cara. Lo otro de los animales es regularmente los coronavirus que ya existían tienen la característica de que se infectaban o se transmitían de animal a humano. Este coronavirus, aunque se ha pensado, se dice que nació porque una persona comió sopa de un animal, de un murciélago, y de ahí se desarrolló. Hoy por hoy no se ha demostrado que esa haya sido la realidad. No se ha demostrado que del humano se pase a los animales, ni entre los propios animales. Porque los animales no tienen el pH de las zonas húmedas en su caso de ellos, para que el virus se pueda reproducir. Ahorita se ha visto que es principalmente de humano a humano. Y la otra pregunta de que cuando llegan a la casa se lavan las manos, se cambian de ropa, pues de alguna forma es lo que siempre se está recomendando. Si a lo mejor tengo hijos pequeños y tengo la necesidad de viajar por el transporte público, pues no falta quien me habló, quien me estornudó, quien me tosió y de alguna forma esas gotitas de flu llegan y se anidan en la ropa y a lo mejor yo me la quito y otra vez me vuelvo a agarrar alguna superficie húmeda de la cara. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es, me lavo las manos, me quito la ropa y ya, no pasa absolutamente nada, no pasa nada. O sea, puede haber contacto físico, si son pareja, pues a lo mejor pueden besarse, pero no pasa absolutamente nada. Por eso es importante lo del lavado de manos y hay que recomendarle nada más a la gente que está saliendo la sana distancia, por lo del tema de las gotitas o las gotículas que van a estar en el medio ambiente. ¿Alguna otra pregunta, Monse? ¿Me escucha? Ok. Sí. Con respecto a la duración de la cuarentena, ¿hasta qué fecha cree que se mantenga? Sobre todo tomando en cuenta que ya se anunció que sí viviremos fase 3.
¿Les parece si eso lo vamos a contestar más adelante? Para que les quede un poquito más claro. Entonces ya hasta ahorita no hay más dudas. Ok, perfecto. Pues entonces nos vamos con el tema de los principales mitos que tiene la gente. Desgraciada o afortunadamente, México es un país de muchos usos y costumbres. Si recordarán, pues yo les comenté que como médico, soy médico homeópata, entonces, pues yo crecí o yo me formé sabiendo o curando a través de todo lo que es el tema de herbolario o todo lo que es los remedios caseros, etcétera, etcétera. Pero como homeópata también sé la diferencia entre que sí y que no. Sé cuáles son los límites y cuáles son de alguna forma las ventajas de curarnos con cosas naturales y cuáles no. Aquí no. O sea, justamente en este virus no hay absolutamente nada, nada natural que pueda erradicar al virus. Sí pueden haber cosas naturales que me hagan sentir mejor durante la sintomatología del virus, pero no hay nada que me lo pueda erradicar. Entonces, mitos que regularmente ahorita tiene la gente es que si este virus solamente va a afectar a las personas mayores. Entonces, no, la respuesta es no. La realidad es de que las personas mayores naturalmente pues pueden tener ya ciertas comorbilidades, pueden ser diabéticos, pueden ser hipertensos, pueden tener un problema de obesidad importante, pueden tener problemas respiratorios como el EPOC por el antecedente del tabaquismo y efectivamente pues estas personas son los que principalmente no se van a quedar solamente en la elevación de la temperatura o de la tos seca, sino que estos pacientes me pueden migrar rápidamente y de difícil control hacia una neumonía. Entonces, pero no necesariamente estos pacientes son los que a los únicos que se van a estar llegando a las zonas de terapia intensiva o que desafortunadamente sean los únicos pacientes que van a estar muriendo. Se han detectado casos de niños, casos de jóvenes a nivel mundial que aparentemente eran sanos y que se están muriendo secundario a la neumonía por el coronavirus. Otro mito es que si los antibióticos pueden prevenir y tratar el nuevo coronavirus. Esto sí es un no tajante para ahorita y para siempre. O sea, regularmente está acostumbrado el paciente a que cualquier gripa la quiere solucionar con antibiótico y desafortunadamente muchos colegas míos pues piensan que con antibióticos fuertes pueden tratar también las gripas y no es así. Por eso se ha generado todo un tema de que cada día los virus y las bacterias son más resistentes a los tratamientos porque damos a diestra y siniestra tratamientos de antibióticos sin saber quién me está produciendo esto. Pero específicamente con el tema del coronavirus, ni siquiera hay antivirales específicos para este tipo de microorganismos. Todo el mundo ha oído hablar del Tamiflu, de los Entamivir, que es el tratamiento para la influenza. Tampoco es un medicamento que me pueda solucionar o me pueda combatir este tipo de microorganismos. Otro mito es que si me enjuago la nariz con solución salina o hacer gárgaras con enjuagues me puede prevenir el contagio, pues tampoco. Este virus automáticamente, recuerden su forma, en forma de corona, pues inmediatamente se penetra, o sea, luego que entra a las mucosas, ya sean de ojos, de nariz o de boca, inmediatamente se meten a la mucosa. Había corriendo rumores de que supuestamente si tomábamos cosas calientes o tomábamos agua constantemente, el virus se iba a ir. No, o sea, el virus no permanece adentro de la nariz volando o adentro de las zonas respiratorias como flotando. El virus automáticamente llega y penetra luego a lo que son las mucosas y ya empieza su tema de la reproducción. Entonces, nada de enjuagues ni lavados nasales me pueden prevenir o quitar este tipo de contagio. ¿Me iban a decir algo, perdón? Sí, nos preguntan, Seguimos entonces. ¿tiene algún tiempo ya en la garganta o si va al pulmón de una vez? En garganta, regularmente en garganta, acuérdense, este virus me va a afectar, nunca me va a afectar lo que es la mucosa nasal, por eso regularmente no va a haber escurrimiento nasal, no va a haber moco. Se va directamente de garganta hacia abajo, de todo lo que es la parte de las amígdalas, la faringe, tráquea y obviamente bronquios y bronquiolos. Por eso los síntomas van a ser inferiores,
Por eso el paciente puede experimentar desde un cosquilleo en la garganta, picazón en la garganta, afonía puede experimentar, hasta ya cuadros de dificultad para respirar. Pero ojo, ¿cómo vamos a diferenciar? Porque entonces el paciente va a pensar que toda molestia en la garganta, pues podríamos estar hablando de una infección por coronavirus. Digo, también el reflujo, que es muy común, más común de lo que se puedan imaginar, me va a producir molestias en la garganta. ¿Qué es lo que me lo va a diferenciar? La fiebre. O sea, si no hay elevación de la temperatura, puede ser otra cosa. O sea, puede ser a lo mejor una infección común y corriente de viral o bacteriana, o puede ser reflujo. Por eso es de que necesitamos que el paciente sepa muy bien de qué estamos hablando, sepa muy bien que nosotros como personal médico tenemos que hacer como una integración diagnóstica de toda la clínica que estamos viendo para poder determinar si lo tiene o no. Si tengo molestias en la garganta, hay que descartar muchas cosas, principalmente el reflujo. Si ya se acompaña con un cuadro viral, perdón, con un cuadro de elevación de la temperatura, ahí ya podemos estar sospechando. Hasta cuando éramos fase 1, las preguntas de rutina era, ¿viajó al extranjero, principalmente a los países donde se ha desarrollado más este contagio, o ha tenido contacto con alguien que haya viajado del extranjero? Esas eran como las preguntas convencionales que podíamos tomar como factores de riesgo para que el paciente sospecháramos que potencialmente tenía coronavirus. Pero ahora, como estamos en fase 2, ya de alguna forma ya no tiene nada que ver si viajó o no viajó, o si estuve en contacto o no, porque de alguna forma los contagios ya son de otra forma. Entonces, por eso tenemos que explicarle al paciente la triada o los síntomas principales, que es elevación de la temperatura, tos seca y cierta dificultad para respirar. Entonces, si de alguna forma tenemos ya esos síntomas, eso sí ya es muy sospechoso. Si nada más nos quedamos con elevación de la temperatura, pues puede ser desde una infección de vías urinarias, digestiva o respiratoria, pero por otro microorganismo. Si es dolor de garganta, pues pueden ser varios factores como les acabo de comentar. Y si es una dificultad para respirar, forzosamente tuve que tener otros síntomas, como los que les acabo de comentar, para que lleguemos a eso. La dificultad para respirar ya es como la complicación de que algo ya se está generando muy relevante dentro del cuerpo. ¿Alguna otra pregunta en referencia a esto? Sí, hay un comentario. Dice, tenemos de primera mano que a una persona conocida no le quisieron practicar la prueba en un hospital reconocido y de primer nivel. En caso de que esto nos ocurra, ¿a dónde podemos acudir? Miren, pues eso ya es como a título personal. Desafortunadamente, nuestro sistema de salud se ha visto un poco rebasado por todo esto que se está generando. Yo creo que principalmente es que los servicios de salud, ya sean privados o de gobierno, se están llenando de tanto paciente que aparentemente piensa que tiene coronavirus. Si nosotros explicáramos muy bien a los pacientes cuáles son los síntomas y cómo se va a propagar y todo lo demás, pues a lo mejor cierto porcentaje ya no estaría asistiendo a lugares para realizarse la prueba. Lo ideal sería hacerle pruebas masivas, nosotros llamamos por pesquisa, o sea, paciente que aparentemente tiene cierto síntoma, le hago la prueba, y si sale positiva, pues de alguna forma tengo que hacerle a todos los con los que estuvo contacto, y si salen positivos, a más y a más y a más y a más, para de alguna forma identificar quién está enfermo, aislarlo, y de alguna forma es la única solución que podemos parar la pandemia. Si yo estoy sacándole una prueba a un paciente que ya está como con ciertas complicaciones, y nada más a ellos estoy atendiendo, pues me voy a tardar mucho tiempo, mucho tiempo, o sea, más de lo que ustedes se puedan imaginar, en poder determinar quién sí tiene la enfermedad y quién no. Los países orientales, por ejemplo Corea, se dispuso a hacer 10,000 pruebas rápidas por día para de alguna forma identificar quién era el que estaba enfermo. Si estabas enfermo, aunque seas asintomático, porque acuérdense del tiempo de incubación, aunque sea el día 1, ya el paciente va a presentar anticuerpos contra coronavirus, entonces ya ese paciente está infectado, aunque no tenga ningún síntoma, por el periodo de incubación.
O sea, no necesariamente el paciente tiene que tener síntomas para ya estar infectado. Entonces, estas pruebas por pesquisa de alguna forma me hacen o me harían de alguna forma como un panorama más ampliado de quién sí y quién no, y quién tiene riesgo, quién no. Les digo, ahorita ya en la fase 2 todos podemos tener coronavirus, ya no importa si viajamos o no viajamos o si tuvimos contacto o no. Ahorita, lo que ya se dio o ya se autorizó para hacer son las pruebas rápidas en los laboratorios particulares o las pruebas por PCR, que son las pruebas de biología molecular, que son las que me sirven para de alguna forma corroborar que efectivamente el paciente tiene coronavirus. Ya se abrieron ahorita al mercado, ya no solamente son dos hospitales los laboratorios de dos hospitales aquí en la Ciudad de México que lo tienen, ya son ahorita aproximadamente 20 instituciones dentro de la Ciudad de México que pueden hacer ese tipo de pruebas. Pero sí hacemos mucho hincapié. No porque yo vaya a pagar una prueba, o sea, pues sí, si la pago, pues tengo derecho a que me la hagas. Pero ahorita hay que tomar en cuenta que hay un desabasto de pruebas tanto de PCR como pruebas rápidas. Entonces sí tenemos que tener cierto filtro para de alguna forma hacérsela al paciente, porque prefiero que a lo mejor esa prueba se la haga a un paciente que tiene un poco más de sospecha. Se oye un poquito incongruente o un poquito injusto, pero nos estamos viendo rebasados. Y yo creo que si no llevamos estas medidas de prevención, en 15 días nos vamos a ver mucho más rebasados. Entonces, por eso es importante identificar los síntomas y si tengo un síntoma, por mínimo que sea, me quedo en casa y no estoy de incongruente saliendo a la calle sin cubrebocas, valiéndome cacahuate, todo esto, porque esto de alguna forma es inconsciencia y pues el virus se me va diseminando poco a poco. Ojalá fuéramos como países primermundistas pues, que empezamos a sacar pruebas masivas de todo, o sea, aunque el paciente tenga o no tenga, hay países donde van casa por casa a estar haciendo pruebas para identificar qué miembro de la familia potencialmente puede tenerlo, tenga o no tenga sintomatología. Eso sería lo ideal. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Bueno, no sé si es pregunta o más bien comentario, pero nos escriben, aún no hay pruebas rápidas en México que estén autorizadas para realizar, ya que es un riesgo los falsos negativos. Sí, Tal- efectivamente, ya hay en México, ¿eh? Ya hay en México, pues son pruebas que se están trayendo desde China. Hoy estamos 26, el día 24 de marzo, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, ya dijo que ya están autorizadas. Y ojo, las pruebas rápidas, que ahorita lo vamos a ver, de hecho, aquí está en mitos, ¿el nuevo coronavirus se diagnostica con una prueba rápida? No. La respuesta es no. No se diagnostica con una prueba rápida, justamente por lo que están diciendo, pero eso se le llama tamizaje. Si un paciente sale positivo, lo tengo que corroborar con una prueba de PCR. Una prueba rápida no me va a es como una prueba de glucosa en el dedo. Si yo me pico el dedo y me hago un dextrostix, o sea, una prueba rápida de glucosa y me sale 200, no significa que el paciente es diabético. Forzosamente a ese paciente tengo que mandarlo a hacer o una hemoglobina glucosilada o una curva de tolerancia a la glucosa para determinar si el paciente es diabético o no. Entonces, las pruebas rápidas son otra cosa, son tamizajes. Definitivamente, por los tiempos y por los costos, no podemos sacarle PCRs a todo el mundo. Entonces, por eso existe la prueba rápida, que efectivamente no es un diagnóstico, pero es un tamiz para ver, o un filtro para saber a qué paciente es principalmente el sospechoso o el candidato para sacarle el PCR, que es la prueba de biología molecular. Ok, hay preguntas más. La misma persona que nos hizo el comentario anterior pregunta si hay alguna marca de prueba rápida autorizada para adquirirla. No, y además, las pruebas rápidas no son como las del embarazo, que las voy a comprar a la farmacia, se hacen forzosamente en laboratorios. Ahorita por el momento se hacen en laboratorios. Tengo conocimiento que las mejores pruebas son las chinas, porque así fue como tanto ellos como Corea han podido detener un poquito la propagación masiva del virus. Tienen un costo aproximadamente como de 400 a 500 pesos, pero son en laboratorios, donde principalmente se están haciendo.
Ok, la siguiente es, ¿son síntomas los espasmos en pulmones o el dolor pulmonar, pero solo de un costado? Depende si el paciente tiene historia, por ejemplo, de una enfermedad que se llama hiperreacción bronquial, que antes lo conocemos como asma. No. O sea, de alguna forma todo el mundo ya sabemos quién tiene alergia, quién hace espasmos bronquiales, quién hace hiperreacción bronquial. Entonces, si el paciente no tiene ese antecedente o ese historial, pues de alguna forma hay que como investigar, pero acuérdense, si tenemos algún espasmo bronquial o ese dolor que refiere en cierta parte del tórax, este, tiene que haber fiebre. Acuérdense que la fiebre es el mecanismo de respuesta que tiene el cuerpo para poder erradicar o eliminar el virus. Entonces, si no tengo fiebre, pues no entró ningún microorganismo o no tiene el cuerpo ninguna respuesta para poder erradicarlo. Entonces, la fiebre es como el punto cardinal o el que me está diciendo, fiebre más o fiebre más dolor, fiebre más espasmo, cosas por el estilo. Entonces, esas son las cosas que es bien importante que al paciente le quede bien claro para poder saber si tiene que acudir a un lugar, tiene que llamar al médico o qué es lo que tiene que hacer. Ok, y bueno, la última, Emma nos comenta, mi papá llegó de España hace un mes. Si tuviera COVID, ¿ya se hubiera manifestado o contagiado? Es un factor de riesgo. O sea, para la fase uno que ya pasamos aquí en la ciudad, aquí en México, es un factor de riesgo haber estado, viajado o en contacto con alguien de esos países, pero ya se hubiera manifestado de alguna forma. Sin embargo, a este paciente sí le recomiendo que tenga aislamiento. Son de las medidas que se están sugiriendo. Que tenga aislamiento, tenga o no tenga sintomatología, y podría ser uno de los pacientes que se pueda recomendar hacer por lo menos una prueba rápida. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Ale nos escribe, ¿es cierto lo de las pruebas chinas que compró España y no sirvieron? Desconozco porque no sé qué pruebas hayan, digo, si son chinas, eh, lo desconozco. Lo que sí sé y son datos de la OMS, España no ha podido detener, al igual que Italia, el crecimiento exponencial del contagio. Sin embargo, China y Corea ya lo hicieron. Y les digo, una de las estrategias fue el uso de tamizajes o pruebas masivas por pesquisa a toda la gente para poder aislar a todos los potencialmente contagiados. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la misma persona hace el comentario de que las pruebas rápidas fabricadas por la mencionada empresa china tienen una sensibilidad del 30% cuando debería ser superior al 80%. Con ese valor no tiene sentido usar estas pruebas, afirma uno de los microbiólogos que ha analizado esta herramienta sanitaria. ¿Cree que Hay que tomar en cuenta que hay varias marcas de pruebas chinas. Las que llegaron a México, que llegaron aproximadamente como 1 millón de pruebas, repartidas en varios de los estados, tienen especificidad arriba del 75 a 85%. Pero volvemos a lo mismo, la prueba rápida no es diagnóstica, nada más es un tamizaje. Entonces, nada más es como para decirme potencialmente este paciente sí. Hay un término que ojalá me pueda dar a entender que significa falso positivo y falso negativo. Las pruebas rápidas tienen falsos positivos, que es a lo que me refiero. Que si me sale positivo, tengo el riesgo de que sí sea o que no sea por la especificidad. Por eso tenemos que corroborarla, mas no tienen falsos negativos. O sea, yo estoy tranquilo de que si me sale negativo es negativo. Por eso forzosamente necesitamos el PCR para poder determinarlo. Más o menos un dato de la OMS es que de 10 pruebas rápidas que saca,
4 son positivas, ya con PCR. Ok, gracias, Ricardo. También nos preguntan que si crees que México no pueda controlarlo y estemos luego Italia o España, y si es verdad que el calor mata el virus. Este, lo que les decía hace ratito de calor mata al virus, no, no por lo que les comentaba hace ratito de las superficies, que este virus es de las características letales que tiene, que puede aguantar altas temperaturas, estamos hablando como de cerca de 36 a 38 grados centígrados, y que puede reproducir y vivirse y mantenerse activo o patógeno en superficies hasta 3 días. Entonces, ya no hay que confiarnos como la evolución de otro tipo de virus, que con ciertas temperaturas o en ciertos climas, el virus sería su grado de patogenicidad. De hecho, se habla que este virus puede ser endémico. Endémico significa que potencialmente se puede controlar la pandemia, pero quizá para el próximo invierno vuelva a existir otra vez este tipo de infecciones por COVID-19. Y cada año estemos presentando, pero ojalá que para ese entonces pues ya haya una vacuna que nos pueda generar inmunidad para este tema. ¿Y qué otra pregunta hiciste, Jessica? Que si consideran Que sí, que perdón, se que corta. vamos a estar aquí en Ah, México o España. La parte de epidemiología, es una rama de la medicina que es mucho de temas de proyección. Y esta proyección se hace en base a la densidad poblacional que hay. Entonces, México cuenta con 2 o 3 veces más densidad poblacional que España o que Italia. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista epidemiológico, obviamente sí. Desde mi punto de vista, creo que no se están reportando todos los casos de contagios. No hablamos de muertes porque no me consta que hayan muertes, pero yo sí considero que no se están reportando todos los casos porque epidemiológicamente no es viable. O sea, no puede ser que en un lugar donde tengamos más personas el contagio sea menor. Entonces, y en un lugar donde hay una densidad poblacional menor, pues los contagios son de forma masiva. Entonces, por eso es importante que la gente sepa, no confiarnos en lo que nos dicen, estar bien educados cuál es el mecanismo de contagio, qué es lo que tengo que hacer yo como persona común y corriente para evitar ese contagio o evitar esa propagación, independientemente de que me digan que van pocos casos o que van pocos muertos o que cosas por el estilo. Entonces, de que crea, pues sí, sí lo creo, de que lo muestren, pues a lo mejor no lo muestren, ¿no? Pero epidemiológicamente hablando, pues México ya debería de tener más contagios y efectivamente pues ya tendría que ir como más avanzado. ¿Alguna otra pregunta? Sí. También preguntan, ¿qué tan cierto es que todo esto se prolongue a tiempo ¿Hasta cuándo, perdón? hasta el... No Monse, no te escucho. ¿Ya me oye bien? La pregunta, Ya, ahí ya. Bueno, ya no. Ok, es que creo que, bueno, se me está trabando un poco la compu, pero ¿me escuchan? ¿Es que esto se prolongue hasta el mes de agosto? ¿Cuánto tiempo? Se ha calculado que según la velocidad que llevamos, no a nivel México, sino a nivel mundial, más o menos como por septiembre, octubre, podamos estar ya con la disminución de la curva de contagio y la de comenzar a disminuir lo que son la propagación viral, más o menos como por septiembre, octubre aproximadamente. China, por ejemplo, ya ha estado reportando en ciertas ciudades ya 0 contagios.
pero sigue teniendo pacientes con contagio. Entonces, China empezó aproximadamente en diciembre, que fueron cuando, los primeros días de diciembre cuando se reportaron los primeros casos. Y ahorita lleva 3 meses y nosotros vamos empezando, pues calculamos que como por junio, julio, comience a ver como la disminución de contagios, pero los pacientes van a seguir estando enfermos. Entonces, y los pacientes potencialmente, si están enfermos o contagiados, pues potencialmente se pueden morir por un cuadro de neumonía. Entonces, por eso estamos hablando como de septiembre, octubre aproximadamente, cuando hablemos de que esto ya está con un poco más de estabilidad. Ok, gracias, Ricardo. Nos preguntan también cuánto tiempo tardan los resultados. Los resultados, bueno, no te escuché bien, pero me imagino que va en relación a las pruebas. Las pruebas rápidas tenemos un resultado en 15 minutos, pero las pruebas confirmatorias, que es de PCR, las tenemos aproximadamente de 24 a 48 horas según el laboratorio. Ok, también nos hace el comentario de que, bueno, uno de nuestros escuchas tiene un laboratorio de análisis clínicos y les gustaría tener ya la prueba rápida que sea autorizada por el sector salud para empezar a realizar el tamizaje. Me gustaría, si tiene alguna marca, me la pudiera recomendar, por favor, para adquirirla. Yo no tengo las marcas. Lo que más se recomienda es en la página de la Secretaría de Salud, en el apartado donde estamos hablando todo lo del tema del COVID-19, hay un listado de hospitales y laboratorios ya certificados por el INDRE, que son los que están manejando ya esas pruebas rápidas. Directamente ahí podría hablarlo. Y no necesita ningún aval por Secretaría de Salud, porque pues, no existe. Sé que están certificadas por la FDA. Aquí lo que entra regularmente es que siempre que entra una prueba, pues COFEPRIS, no Secretaría de Salud, sino COFEPRIS, son los que tienen que dar el aval de que no existe ningún riesgo sanitario para poderlo usar. Pero en el caso de epidemias o pandemias, nos brincamos un poco ese paso, porque ese paso, pues a lo mejor es un paso burocrático, y ya con que tenga la certificación por FDA, automáticamente ya vamos más avanzados. Porque volvemos a lo mismo, no son pruebas diagnósticas, son pruebas de tamizaje. Entonces, por ejemplo, si yo voy a la farmacia y pido una prueba de embarazo, pues me van a dar la que sea. Pero eso no quiere decir que pues, la mujer está embarazada. Tengo que corroborarlo con una prueba de sangre para ver si sí o si no, porque pueden haber falsos positivos, como hace rato lo comentaba. Entonces, no necesita de una certificación o avalada por la Secretaría de Salud. Y en la página de esta institución viene la lista de todos los laboratorios y todos los hospitales que ya están manejando estas pruebas. Ahí directamente sería con los que podrían hablar para ver. Ok, luego Sandra Mendoza nos comenta. Yo asistí a un foro dentro de México, pero estuvimos personas de más de 15 países el 6, 7 y 8 de marzo. He tenido síntomas muy raros como dolor de cabeza, diarrea, dolor de garganta, pero en ningún momento tuve fiebre. Hubo alerta por un caso positivo que falleció en Nueva York que estuvo en ese mismo foro. Aún así estoy en cuarentena y la autoridad correspondiente en mi ciudad me indicó que no era necesario hacerme la prueba. Todo está bien, o sea, sí es una paciente de riesgo, sí está haciendo lo que debe de hacer, que es el aislamiento por haber tenido el antecedente del foro y el contacto con la persona que falleció. Sin embargo, pues volvemos a lo mismo, ella es una persona que por lo menos necesitaríamos hacerle una prueba rápida para ver si lo tiene o no lo tiene. ¿No? Pero ya con el aislamiento, pues prácticamente el 80% de las infecciones por COVID-19 ceden solas, pero forzosamente el paciente tiene sintomatología. Es por eso que a muchos que llegan a los hospitales los regresan a sus casas porque ceden solos y nada más necesitamos el puro aislamiento. Aunque puede ser una paciente que es de riesgo, si no está la prueba rápida, pues nada más con el puro aislamiento. Si tiene la posibilidad de hacerse una prueba rápida, porque les vuelvo a repetir, los PCR ahorita los están dejando para los pacientes altamente sospechosos. Entonces, por eso hoy la prueba rápida puede ser lo ideal.
Ok, y luego, en ese aspecto también he visto que Italia o España están muy contagiados o que la probabilidad de contagio es mayor porque su población tiene mucho adulto mayor. Me gustaría recibir sus comentarios al respecto. Aquí es una pregunta muy interesante, pero no, nada más hay que cambiar el orden de las palabras. Sí hay mucho contagio, porque principalmente en Italia hubo mucho desobediencia cuando se dio la alerta sanitaria de váyanse todos de cuarentena, pues mucha gente se fue a la playa. Hay muchas imágenes donde pasan un fin de semana donde los italianos están en las playas porque pues, los mandaron a su casa. Sin embargo, está teniendo más muertes que China actualmente, porque sí, efectivamente es un país de gente mayor. Entonces, como les decía, el adulto mayor con ciertas complicaciones van a ser los pacientes principalmente blanco para que el coronavirus concluya en una muerte, porque la complicación es rápida. Los virus, sean de los que sean, regularmente en el cuerpo se reproducen rápidamente. Entonces, por eso es de que está habiendo mucho muerto en Italia, porque la gente promedio, estaban hablando la semana pasada, que más o menos el adulto mayor promedio tiene 75 en adelante. Entonces, pero el contagio es otra cosa. Aquí más bien lo interesante fueron los adultos mayores, que Italia es un país ya grande y por eso se están muriendo más que en China, aunque la densidad poblacional es más grande en China que en Italia. Pero justamente por el tema de la edad es que se están muriendo más los italianos. Sí, Ricardo. De las personas que ¿Mande? están escuchando en Facebook, Ajá. preguntan si el uso de cubrebocas es necesario utilizarlo para todos. De hecho, ahorita íbamos a ver quién tiene que utilizar cubrebocas. El cubrebocas solamente lo va a utilizar la gente que tenga algún síntoma respiratorio, esté en aislamiento o no. Por ejemplo, si está en casa lo debe utilizar, si sale lo tiene que utilizar, y el personal de salud. Son las únicas indicaciones que se tiene para la utilización del cubrebocas. El resto de la gente, pues ya sabe las medidas: lavarse las manos, el estornudo tosido de etiqueta y la sana distancia. Y bueno, la genética de nosotros mexicanos podría influir en que seamos más resistentes al contagio. No. Más bien yo cambiaría igual este término de preguntas. No tanto nuestra genética, sino nuestros hábitos tienden a que seamos un país obeso. Somos el primer país de obesidad infantil. Entonces, la obesidad sí se ha visto que es uno de los principales factores de riesgo, sea paciente adulto, sea joven, sea niño, que rápidamente me puede complicar la infección por coronavirus. No tanto el tema de nuestra genética si nos hace más resistente. No, no nos hace más resistente. Lo que nos puede hacer más débiles es el hábito que tenemos por el tipo de nuestra alimentación, que regularmente tenemos muchos temas de sobrepeso u obesidad importante, y ese sí es un factor para que el paciente se pueda complicar. Eh, También nos preguntan a qué temperaturas ambientales puede sobrevivir el virus. ¿Es verdad que donde hay zonas calurosas se propaga menos? Bueno, no sé. No, lo que comentábamos hace rato, este virus tiene la característica que ha soportado. Se proyectaba que cuando llegara el calor, pues automáticamente el virus iba a bajar su contagio, y se ha mantenido prácticamente activo. Entonces, ni las altas temperaturas, digo, la Ciudad de México es un lugar donde las temperaturas son bastante normales, pero por ejemplo ahorita en Sonora, que ayer la gobernadora ya decretó cuarentena, que allá hacen unos calores insoportables en estas temporadas de 40 a 45 grados, pues de alguna forma se sigue propagando el microorganismo. Entonces, no hay que dejarnos guiar por el tema de las temperaturas. El presidente de Estados Unidos hace como un mes decía que cuando llegara el calorcito el virus automáticamente se iba a morir, y hoy Estados Unidos es uno de los países donde más contagios y más muertes exponenciales están existiendo. Entonces, tampoco es cierto ello. Ok, y bueno, como ya habías comentado, que uno de los problemas es la malinformación o desinformación, y entonces preguntan que qué opinas del
el mensaje que dio el presidente hoy, que a partir del 19 de abril estaremos fuera de peligro. Este, este, pues es falso. Les vuelvo a repetir, una cosa es ver un tema de pandemia a nivel político y económico y otro es verlo de forma médica. Epidemiológicamente hablando, nos vienen las temporadas más complicadas. Pensando que estamos comenzando con la fase 2, más o menos hay que proyectar que de aquí a 3 meses las muertes, los números de contagios, se van a venir de forma masiva. Ya pasamos la fase 1, que la fase 1 significa traer el virus de forma importada, o sea, la gente que estuvo en países con alto grado de contagio o la gente que estuvo en contacto con estas personas que viajaron, esa es la fase 1. La fase 2 es importante mencionarle a la gente que no se mide por el número de contagios, sino por la forma de contagios. La fase 2 es cuando la gente ya no tiene de alguna forma el antecedente de tener contacto con alguien que viajó o que haya viajado. Ya es gente que tiene otro antecedente, pero ninguno de esos dos, un antecedente más local. Y la fase 3 ya estamos hablando, ahí sí, del número de contagios. Entonces, forzosamente vamos a llegar a la fase 3 si Estados Unidos, que tiene un nivel de atención de salud muchísimo más avanzado que México, no lo está pudiendo controlar, sinceramente, y no es un tema de menosprecio, y yo que me dedico al tema de la salud, muchísimo menos. No tenemos la infraestructura, no estamos teniendo las estrategias adecuadas para poder combatir el virus. Entonces, por eso es bien importante lo de que el paciente debe de, bueno, yo a todos les digo pacientes, que el paciente o las personas tienen que estar bien informados de cómo se contagia, qué es lo primero que va a suceder y cómo lo puedo contrarrestar. Por eso es bien importante no hacerle caso a todo lo que están diciendo en los medios de comunicación, porque desafortunadamente los medios de comunicación no están dando las cifras adecuadas. Si uno sigue la página de la Subsecretaría de Promoción y Prevención, que la dirige el subsecretario, el doctor López Gatel, hay un apartado donde le dan seguimiento puntual a los pacientes que están contagiados y los pacientes que están hospitalizados. Hasta el domingo de la semana pasada aparecía una niña menor de 6 años y súbitamente la niña ya no apareció. Entonces se le ha cuestionado dónde está esa niña, porque esa niña tampoco murió. Los 6 muertos que llevábamos hasta el día de ayer, todos son adultos. No hay ni un muerto niño. Esa niña tampoco ha sido dada de alta, pero desapareció del sistema. Entonces son de las cosas que a nosotros como personal médico nos inquietan de que a lo mejor la información no está siendo tan fidedigna. Entonces, yo no me guío por lo que diga un político, yo me guío por lo que dice la Organización Mundial de la Salud, yo me guío por el conocimiento que tengo desde la parte o desde el punto de vista médico y epidemiológicamente hablando, vamos a entrar a una fase donde los contagios van a ser masivos, miles de contagios. Desafortunadamente somos un país con mucho paciente diabético, mucho paciente hipertenso, muchos de estos pacientes están descontrolados, mucho paciente con problema de obesidad, mucho paciente con trastornos respiratorios como el EPOC, que es o con bronquitis o antecedente de tabaquismo, que desafortunadamente estos pacientes van a terminar en una complicación respiratoria. Si viven o no viven, eso no lo sabemos, pero son pacientes que van a terminar quizá en una terapia intensiva, quizá con alguna respiración artificial, pero son pacientes que se van a estar complicando. Entonces, es justamente lo que tenemos que hacer conciencia. Por eso es importante lo de la sana distancia. Si no tengo que salir, pues ¿para qué me voy a estar exponiendo? Estarme lavando las manos constantemente, ser congruente con lo que digo y entonces taparme porque también no quiero exponer a las demás personas. Yo muchas veces les digo a los pacientes, el problema no soy yo, el problema es que yo tengo un abuelito de 80 años y a lo mejor el pobrecito ni sale a la calle por no infectarse y ahí yo voy a infectarlo o a llevarle o cosas por el estilo. Una persona sana quizá no va a pasar más allá de estar en su casa, aislado, soportando los síntomas y tratándose de forma sintomática. Por ejemplo, si tengo elevación de la temperatura, pues me tomo algo para disminuirme la temperatura.
Si tengo un poco de tos, pues a lo mejor me tomo un desinflamante, o algo para mitigar la sintomatología. Y no va a pasar de ahí, pero los pacientes con riesgo, que además yo no sé qué paciente tiene riesgo, porque a lo mejor me veo sano, pero tengo VIH, soy fumador, a lo mejor tengo un problema de cirrosis hepática, no sé, o sea, hay muchas veces que nosotros no podemos determinar a simple vista que un paciente es sano. Pero desafortunadamente esos pacientes son los que potencialmente pueden llegar a agravarse. Entonces, yo te hablo desde el punto de vista médico y el punto de vista de epidemiología. No, en un mes esto no se va a controlar. Así de sencillo. Entonces, estamos entrando a fases importantes. De alguna forma el gobierno por un lado dice una cosa, luego al otro día dice la otra totalmente contraria. El lunes dijeron, no pasa absolutamente nada, todos síganse besando, abrazando, vayan todos a donde quieran, no dejen de salir, la economía. Y el día de ayer ya se dio la indicación que casi todo el personal de gobierno va a trabajar desde sus casas. Entonces, algo está sucediendo, solamente el personal de salud, de seguridad y no sé qué otros secretarías van a estar trabajando, pero esa ya es la indicación. Si todo fuera adecuadamente, pues esas indicaciones no podrían ser eh, coherentes. Un día en la noche se dice, vamos en la fase 1 y al otro día, 12 horas después, te dicen, ya estamos en la fase 2. Entonces, todo eso es lo que tenemos que estar midiendo, por eso hay que pegarse siempre a medios informativos reales, coherentes, que no sean tendenciosos, y lo importante es que el paciente esté bien educado, bien, bien, bien educado, para nosotros sacar nuestras propias conclusiones. ¿Alguna otra pregunta? Sí, comentan que un periódico nacional mencionó que, bueno, como habías dicho antes, que no hagamos caso tanto de esto, pero dicen que personas con tipo de sangre tipo A son más propensas que las de O. ¿Es cierto? No, sí, no. No, todo eso está totalmente descartado. Es como el tipo de alimentación según tu tipo de sangre. O, sí, no. No, o sea, no. Digo, a lo mejor puede ser que la A es la más común y a lo mejor están más llenos los hospitales de sangre tipo A, pero y los AB o los B son más poquitos y a lo mejor no hay ninguno en los hospitales, pero no tiene nada que ver con el tipo de sangre, ¿eh? O sea, yo puedo ser del tipo de sangre más fuerte, pero si tengo un factor de riesgo, pues me va a dar. Me va a dar porque me va a dar. Otra pregunta, Sandra Mendoza. Una vez que un paciente tiene síntomas, ¿cuánto tiempo es necesario pasar para que no contagie? 14 días, que es el tiempo de incubación que mencionábamos hace rato. 14 días. Si el paciente ya pasó 14 días y no ha pasado absolutamente nada, no. No, por eso les hacía el comentario de esta gráfica del periodo medio de incubación. Entonces, si en los 14 días no pasó, por eso que es que a la cuarentena le llaman 14 días, o sea, en teoría cuarentena son 40 días, pero muchos países están diciendo, guárdate en tu casa y no salgas hasta cierto, no sé, hasta el 10, 12, 13, 11, dependiendo los países de tu casa. Pero el periodo de incubación serían 14 días. Perfecto, muy bien, doctor. Por ahorita ya no hay más preguntas, así que podemos Ok, continuar con tu pues presentación. seguimos con los mitos, que ya algunos ya los comentamos. Otro de los mitos muy comunes es que si estoy vacunado contra la influenza estacional o el H1N1, estoy inmune contra el coronavirus. Tampoco no es cierto. El coronavirus no tiene no hay tratamiento, no hay vacuna. Aunque sean virus, son virus totalmente distintos. Entonces, no me sirve de nada estar vacunado, por lo menos para el tema del contagio del coronavirus. Y siguiendo nuestro tema de mitos, como les comentaba, aquí en México somos muy dados a todo lo que son los remedios herbolarios o caseros, y ha surgido un tema en torno al ajo. Al ajo le han sacado mil de maravillas, pero pues desgraciadamente podrá tener otros beneficios a nivel circulatorio,
a muchas cosas, pero para el tema de la infección o el contagio del COVID-19, pues desafortunadamente no me hace absolutamente nada. Lo único que me hace es las medidas de prevención que ya estuvimos hablando previamente. Esto es nada más como para mejorar el conocimiento de lo que estábamos hablando ahorita, de las fases de la epidemia, la fase 1 que ya pasamos, que son los casos importados, que regularmente van a ser pocos los casos aparentemente, que regularmente son pacientes que viajaron al extranjero o pacientes que estuvieron en contacto con estos pacientes que viajaron. La fase 2 no lo vamos a medir por el número de contagios, sino por la forma de contagios, que aquí ya el paciente no tiene absolutamente nada que ver ni con los viajeros ni con viajes que haya realizado. Y la fase 3, que forzosamente o inevitablemente vamos a llegar, aquí ya estamos hablando de brotes regionales, brotes endémicos, o sea, como de alguna forma ya se encontraron pacientes sin antecedente alguno, ya los brotes endémicos o regionales, pues ya prácticamente si no tenemos estas medidas o estos cuidados, pues ya no van a ser cientos, sino ahora ya van a ser miles o muchísimos pacientes los que se van a estar contagiando. Aquí en la fase 3 sí ya se tiene que ver por el número de contagio, no por el tipo de contagio. Entonces, y como les comentaba, como desafortunadamente somos un país donde hay mucho descontrol en ciertas enfermedades claves para la complicación de esta enfermedad, pues esperamos o estamos proyectando que esto vaya a tener ese tipo de, pues vaya a terminar estos pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, ahora hablando ya como tal de la enfermedad aquí en México, hasta el día de ayer se han reportado oficialmente 475 casos ya con pruebas de PCR y pacientes sospechosos 1656. Pacientes sospechosos son los que ahorita estaban haciendo las preguntas de yo viajé, tengo un síntoma, estuve, se murió una persona con la que estuve, cosas y los tienen en cuarentena. Desafortunadamente, o lo ideal sería que a estos 1,656 pacientes le hiciéramos la prueba de PCR para ya no decir que son pacientes sospechosos, sino para saber que ya son pacientes reales. La OMS dice, y es una frase que a mí me ha gustado mucho desde que se empezó esta pandemia, la única forma de detener la pandemia es saber quién es el que está enfermo. Si yo no sé quién está enfermo, la pandemia va a seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Desafortunadamente, y por el tiempo y el costo, los PCRs no se pueden sacar a todos los pacientes, pero sí las pruebas rápidas. Por eso es de que la prueba rápida hoy viene a ser un parteaguas para de alguna forma disminuir, mitigar o filtrar qué paciente sí y qué paciente no puede ser candidato a un PCR. Y bueno, hasta el día de ayer habían 6 defunciones. Los estados con mayor contagio pues son las ciudades importantes de México, que es la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Por ejemplo, si ven ustedes en la parte de Baja California, pues Baja California es un estado muy caliente, o sea, es más caliente que Sonora. Ahí podemos estar llegando hasta 50 grados centígrados. Y es muy curioso que pasando la frontera en la parte de San Diego, hasta el día miércoles habían 250 casos sospechosos, perdón, positivos. Y pasando la frontera para México, nada más habían 4. En todo lo que es Mexicali, Tijuana, Tecate y Rosarito. Entonces, son cifras que de alguna forma no son tan reales, porque quien ha tenido la oportunidad de visitar ese lugar, pues la gente de Mexicali se siente gringa y la gente gringa viene mucho para la parte de México por el tema de los costos. Entonces es un ir y venir de personas y de virus que lógicamente no pueden ser más allá y menos de este lado. Entonces son de las cosas que de alguna forma a nosotros como personal médico no nos coincide o nos están generando cierto ruido de las cifras que se están mencionando. Y bueno, ya con todo esto que se está suscitando, aunque íbamos aparentemente en la fase 1, pues ya el sistema de salud, la Secretaría de Salud ya sacó lo que es la Jornada Nacional de la Sana Distancia, que esto aparentemente pues ya son todas las indicaciones de la fase 2. ¿Qué es lo que ahorita estábamos viendo? Proteger y cuidar a todas las que son las personas adultas.
Por lo que ya habíamos dicho, las personas adultas regularmente son los que potencialmente tienen más riesgo a una complicación de la enfermedad. Aquí lo que se recomienda es que estas personas se queden en casa, a lo mejor la gente que no es adulta, bueno, que no es adulta mayor, pues pueda ir a traer, vaya, que al paciente adulto mayor lo tengamos cero movilidad, que lo tengamos nada más en casa. Suspender clases, ese es otro punto en todo el sistema educativo, que esto también ya se había dado desde 10, 15 días antes. Suspender temporalmente los eventos o reuniones de más de 100 personas y suspender temporalmente actividades laborales que involucren la movilización de personas en todos los sectores de la sociedad. Y bueno, aquí lo que básicamente se quiere es de que la gente no esté en la calle, que haya lo menos que se pueda de movilidad, pero aquí sí hacen mucho hincapié. Actividades laborales que no impliquen, vaya, que sean, si puedo trabajar desde mi casa, pues lo hago, si no, no estoy como sujeto a realizarlo. Sin embargo, ya desde el día de ayer, pues ya se dieron un poquito más de flexibilidad para que ya todo trabajo que no involucre un tema operativo, si es más como de administrativo, cosas por el estilo, ya se tenga que hacer en casa. Y la famosa Susana Distancia, que es como el icono del gobierno, que yo creo que a nivel de marketing, pues una muy buena idea, hasta el nombre es como muy bueno, y efectivamente, o sea, no hay medicamento, no hay vacuna, no hay tratamiento más eficaz que la prevención del contagio. Y la prevención del contagio, por lo que ya les dije, si voy a salir a la calle, pues mantenerme alejado de 1,5 a 2 metros. Hay gente que habla hasta de 3 metros, para que esas gotitas o gotículas que salen de la boca cuando estornudo, toso o hablo, pues no lleguen a contaminarme absolutamente nada de mi cuerpo. El lavado de manos es fundamental para que igual si tengo el virus dentro de mi piel o cosas por el estilo, pues no me toque o no me afecte nada de las zonas húmedas de la cara. Entonces, esto es como la estrategia que desde mi punto de vista creo que es muy buena. Así a la gente nos queda como un poquito, ya están saliendo varios memes o varias cosas relacionadas en esto, pero sí creo que esto es fundamental. Por eso es de que también se tenía que ser congruente. Si estás diciendo que mantengamos sana distancia, pues no le puedes decir a la gente, vete a trabajar porque puedes ir en el transporte público, a lo mejor converges con 100, perdón, con 10, 20, 30 personas en un lugar muy reducido. Entonces, justamente por eso es de que se están tomando ya otro tipo de medidas a partir del día de ayer para que se esté evitando esta propagación. Y quiero mostrarles un video, que es como un video que a lo mejor ya lo han visto en redes, pero que me va a describir todo lo que hemos platicado en un video pues muy fácil de entender. Es más que nada cómo se contrajo, cómo nació el virus, cómo se contrajo, por qué se está propagando rápidamente. Entonces ahí estamos hablando de la fase 1, de todo lo que son los pacientes que viajaron o que tuvieron contacto con alguien que viajó a ciertos países con contagios masivos. Sí, el comprobantito. Ahí, por ejemplo, vemos el por qué es importante lo del tema de la limpieza de los lugares de trabajo, del lavado de manos, de quizá algunos temas de mala información que han generado, pues pánico nada más en la gente, pero volvemos a lo mismo, si la gente está informada, podríamos evitarnos mucho tema de caos, mucho tema de paranoia colectiva que se está teniendo.
todo lo que son las medidas para evitar el tema de la propagación viral. Y pues afortunadamente, pues el virus solito tiene que ceder, ¿no? Pero hay algunos pacientes que quizá estén como con cierta complicación que de alguna forma, pues a lo mejor no lleguen a mejorarlo. Aquí les quiero presentar rápido esta gráfica que a mí me ha gustado mucho, que es más o menos que me dice cómo se empezó con toda esta pandemia. Estos son casos que se mencionaron en la parte de China. Todos los azules aparentemente son pacientes sanos, los rojitos son pacientes que empezaron a propagar el virus y los rosas son pacientes que espontáneamente o con las medidas de aislamiento que debe de haber, pues comenzaron a mejorar. Entonces, lo que yo les decía ahorita, el virus tiene que ceder, nuestro organismo tiene que responder a ello, pero tenemos que parar de alguna forma los niveles exponenciales de contagio. Esto es como una muestra, por ejemplo, de cuando se encuentra el virus en otro lado y entra a otro país. Digamos que en la parte derecha es la parte de China, se llevaban los mayores contagios, pero ahorita cuando China ya está mejorando, los puntitos rosas, pues a lo mejor en el mundo ya tenemos otro tipo de caos. Pero volvemos a lo mismo, pero tenemos que mejorar. Y esta es una gráfica donde muestra que si hay una sana distancia, el nivel de propagación o el número de contagios puede ser mucho más lento y puede ser menor. Por eso es bien importante lo de las medidas. La sana distancia, lavarse las manos, no saludar a nadie de mano ni de beso, ni cosas por el estilo. Entonces, pues ahora sí, si tienen preguntas, dudas, pues háganoslas saber. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué cuidados deberá tener una persona que padece de los bronquios? ¿Qué cuidados? Hay que describir bien a qué se refiere con padece de los bronquios, porque puedo entender que a lo mejor es un paciente con EPOC, con bronquitis, con enfisema, con asma, con hiperreacción bronquial. Entonces, tenemos que definir a qué es a lo que nos estamos refiriendo, o a lo mejor es un paciente que padece de infecciones respiratorias constantemente. Entonces, al final del día, si son pacientes que padecen mucho de este tipo de enfermedades, pues hay que permanecer en casa. Son los principales pacientes que pueden agravar, son los principales pacientes que ahorita se están muriendo por las complicaciones de la enfermedad. Entonces, si no hay la necesidad, hay que mantenerse aislados. Sandra Mendoza nos pregunta cuándo podría ser el comienzo de la fase 3. Yo creo que a lo mejor como en unos 15 días. Pero ahí ya es por el tema del número de contagios. Pero volvemos a lo mismo. Yo les recomiendo que visiten mucho la página de la OMS. En la página de la OMS salen datos más verídicos. Digo, ellos, aunque no están aquí en México, tienen datos epidemiológicos. Ellos nos categorizaron en fase 2 más o menos como desde hace una semana. Entonces, hay que irnos como a páginas más certeras y que de alguna forma no tienen ningún fin el mencionar que estamos en fase 1, en fase 2. ¿Alguna otra pregunta? Sí, en Facebook nos preguntan, espera, ¿qué tanto es cierto de limpiar las bolsas de los productos de súper para evitar contagios si se tiene que llegar a eso? Sí, sí, por lo que comentábamos hace rato. Quizá yo involuntariamente estornudo, soy paciente
con cierto grado de contagio, soy asintomático, voy al súper y pues toco las superficies. Como vimos en algunas láminas, el virus puede quedarse en ciertas superficies. Por eso aquí es importante lo del tema del lavado de manos y el lavado de superficies. Luego, Ale nos comenta, ¿cree que vaya a existir una vacuna pronto? Pronto no. Este, También tengo una maestría en farmacología clínica. Estamos muy metidos en el tema de lo que es todo lo que es la vigilancia epidemiológica en cuanto a temas farmacéuticos. Un medicamento, llámese medicamento o vacuna, necesita aproximadamente 4 fases. La primera fase es probarlo, o sea, ya que tenemos el virus, se debe de probar con animales. Si el animal no muere, entonces pasa a la fase 2. En la fase 2 se tiene que probar ese medicamento en pacientes sanos, principalmente para ver que no tenga efectos secundarios importantes. Si esto no sucede, entonces pasa a la fase 3. La fase 3 es cuando ya se experimenta con pacientes, en este caso con COVID-19, para ver principalmente cómo va a actuar el tema de en cuánto tiempo, si va a experimentar algún tema de síntomas. Y la fase 4 es cuando ya está en el mercado. Y ahí más o menos son como 4 años para estar investigando la vacuna o al medicamento para ver que a largo plazo no me genere ciertas complicaciones en los órganos. Desafortunadamente esto es lento, esto no puede hacerse de la noche a la mañana. Ahorita apenas en la fase experimental está en la fase 2, donde ya se está probando con humanos sanos, pero yo calculo que más o menos unos 4 meses podríamos ya estar hablando, unos 3 o 4 meses podríamos estar hablando de una vacuna. Por el momento no hay más preguntas. ¿Alguien quiere preguntar alguna otra cosa? Creo que ya es todo por hoy, doctor. Muchísimas gracias. Nos ayudó muchísimo. Nos dejó muy claro muchas preguntas que tenemos respecto al tema. Así que muchísimas gracias. Les recuerdo mañana que está el webinar Medidas de Seguridad Cibernética, igual a las 10 de la mañana. Les ponemos el link aquí para que se puedan registrar. Muchísimas gracias, doctor. ¿Quieres dar algún mensaje antes de terminar? Pues nada más, espero que les haya servido toda esta información. Creo que la mejor forma que nosotros tenemos ahora, ya no como yo como médico, ustedes como pacientes, sino ambos como personas, es la prevención. La prevención sí se puede, no hay que caer en pánico, les recomiendo que no pasen mensajitos de WhatsApp o cosas de dudosa procedencia. Ahorita más que nunca debemos estar muy bien informados y antes de estar publicando, compartiendo información, hay que corroborar que la información sea fidedigna y nuestra principal arma es el conocimiento para así saber cómo podemos prevenir todo esto. Hay unas preguntas más que no me salían acá. ¿Ok? Una información es, ¿mejorar la alimentación y tender a lo alcalino sirve? Sí, eso de alguna forma es para siempre. O sea, tenemos que tener una buena alimentación siempre y una dieta más alcalina. Más alcalina, para los que no saben, es no meterle tanta carne o tanto producto animal a nuestra dieta. Y eso de alguna forma a todos nos hace más sanos. Entonces, en un cuerpo sano, el virus de alguna forma puede no generarme tanta sintomatología importante. Entonces, por eso es lo relevante de que pues tengamos buenos hábitos alimenticios, no solamente hoy en la pandemia, sino permanentemente. Bueno, también preguntan qué tan recomendable es el uso del cuaternario de amonio. Bueno, es bueno como un buen antiséptico.
Eh, uno de los usuarios nos comenta que en México no se está muestreando, pues si en México no se está muestreando, nunca vamos a tener datos certeros, necesitamos muestrear ya a Sí, población abierta para que salga positivo el test rápido, mandarlo a cuarentena y muestrear a sus cercanos. Así tendríamos una certeza de que estamos limpios. claro que sí. Ahí, por ejemplo, es lo que les comentaba que la OMS es lo que está sugiriendo. Este, no vamos a poder parar la pandemia si no sabemos quién está contagiado. Y la única forma de hacerlo es, como bien dices, muestreo, el testeo o el tamizaje por pesquisa. Pacientes que tengan o no tengan sintomatología, somos candidatos a que nos hagamos un test para ver cómo estamos. Muchas gracias, Ricardo. ¿Nos puedes poner tu correo y contacto por si tienen más dudas? Y, por ejemplo, también que Samuel quiere estar en contacto contigo ya directamente. Si nos puedes, por favor, tu contacto. Claro que sí. A ver, déjame. Bueno, se los dicto. Me encuentran en Twitter como @docRicardoReyes o con toda confianza me pueden mandar un correo electrónico. Mi correo es dr.ricardo.reyes, de dedo, @gmexico.mx. Ay, los demás. Ahí ya está bien. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, por mínima o simple que sea, son las mejores preguntas. También, bueno, ahorita apareció una pregunta, ¿qué consecuencia puede tener la cuarentena en relación a salud mental, ansiedad, depresiones, etcétera? Es que ese es otro tema, ese es otro tema interesante. O sea, de hecho yo creo que ya mucha gente trae como ciertas cosas de ansiedad, porque pues de alguna forma nuestra sociedad así lo está generando. ¿Qué va a pasar con mi empleo? ¿Me voy a morir? Pienso que si salgo el virus me va a comer. O sea, ya se está generando mucho tema de paranoia, mucha ansiedad. Entonces, por eso es bien importante estar bien informado. En casa yo les recomiendo que hagan actividades ocupacionales. Una actividad ocupacional no necesariamente es ejercicio, o sea, hacer algo que realmente a mí me guste. Si a lo mejor a mí me gusta pintar, pinto. Si me gusta escribir, escribo, escuchar música. Varias, siempre tenemos una actividad que nos puede estar despejando la mente. No les recomiendo que se la pasen en casa sin hacer nada. Hay muchas actividades que podemos hacer. Afortunadamente en las redes sociales están compartiendo muchas actividades dirigidas por algunos coaches, algunos maestros, algunos profesionales que de alguna forma me van a servir para hacer el rato más llevadero. La empresa privada, ¿hay algún protocolo que podamos aplicar? El protocolo, pues como les había comentado hace rato, la Secretaría de Salud ya emitió el comunicado. Desafortunadamente todavía no está en el diario oficial de la Nación para hacerlo todavía muchísimo más formal, pero la recomendación ya fue. Si es un tema de trabajo administrativo que no genera, que me da lo mismo estés en la oficina o estés en tu casa, de preferencia aíslate, no te estés desplazando para evitar el tema de contagio. Y si sí están yendo, pues también se están recomendando hacer guardias. Hay algunos que están yendo 2 días y luego otros van otros 2 días y así para que no haya tanta gente y estar guardando la sana distancia. Ir y lo mismo, si están haciendo este tipo de dinámicas, lo importante es tener toda su área bien limpia constantemente, lavarse las manos adecuadamente y la sana distancia. Bueno, y referente a esto, preguntan que si alguien en una empresa sale positivo, ¿toda la empresa tendría que estar en cuarentena? Toda la empresa debería estar en cuarentena y lo ideal es de que toda la empresa se testeara, ¿no? Porque son factores, o sea, son pacientes de riesgo. Entonces, ahorita como no se tiene la forma o la medida de testear a todos, pues es la cuarentena. Pero ahí sí los invito a que seamos, eh, seamos sinceros con la gente y con nosotros mismos. Si yo tengo algún tipo de síntoma, pues lo más recomendable es
mencionarlo. O sea, sería muy irresponsable de nuestra parte no decir nada, quedarnos callados y que esto vaya a tener algún tipo de complicación más importante. ¿Alguien tiene alguna duda? Pues creo que ya. Y ya, muchísimas gracias. Les recordamos lo del webinar de mañana con el experto en seguridad cibernética, sobre todo pues en estos momentos que estamos trabajando en home office o que puede haber algún tipo pues, de engaños también por correos para que nosotros tengamos todas las medidas preventivas. Muchas gracias, doctor. Estén muy bien, hasta luego. Adiós, gracias a todos. Esta conferencia, este webinar, se va a mañana a sus correos para que lo puedan ver. Si pueden, por favor, en el chat compartirnos sus correos, por favor.